Hola, espero que se encuentren bien, jóvenes. Les estoy haciendo este video en atención al segundo tema, al tema 1.2. Les solicito que les voy a pedir alguna actividad y ahorita les explico qué actividad, pero siempre que les pida actividad escriban el tema y en su cuaderno a mano. Todas las actividades recuerden que son a mano en su cuaderno. Vayan escribiendo el tema 1.2, ramas de la filosofía, dos puntos, la lógica, filosofía política, estética, ética, ontología, filosofía del lenguaje, epistemología. En esta ocasión vamos a ver este tema de las ramas de la filosofía y pues vamos avanzando. Recuerden, ustedes pueden pausar el video, se pueden regresar, es lo positivo de un video de YouTube. Y piensen ustedes en esto como un video tutorial o tanto una video clase, entonces pues pueden ver las ocasiones que vean este video. Espero que les sea de bastante utilidad. Vamos avanzando. Antes de compartirles un poco de las ramas de la filosofía, me gustaría darles un poco de contexto. Y pues vamos a avanzar. A ver, un poco de contexto sobre la filosofía, retomando lo de la clase anterior. En la videoclase anterior les compartía la definición de filosofía, tanto la real, la etimológica, quién inventó la palabra filosofía y quién se autodenominó como el primer filósofo. Filosofía, recuerden que viene del griego philos, que es amor, y sofía, que es sabiduría. Etimológicamente significa amor a la sabiduría. Recuerden que vamos a estar viendo constantemente que muchos conceptos en la filosofía tienen tanto una definición etimológica, el origen en el idioma de la palabra. Por ejemplo, filosofía viene del griego, moral viene del latín, mora, ¿no? Em, en esta ocasión, brevemente recordándolo, les decía, filosofía viene de amor a la sabiduría. Es un término inventado por Pitágoras, que él decía en un acto de humildad, que se me hace poco humilde decirlo, pero en un acto de humildad él decía que no puede poseer la sabiduría, simplemente puede admirarla. Por eso es la admiración o el amor a la sabiduría, a la filosofía. Y se empiezan a autodenominar filósofos. El primero que lo hace es Tales de Mileto. Hasta ahí les compartí un poco de contexto. También les compartí la definición real, qué significa o qué significado le podemos dar, tanto de Bertrand Russell como de Fernando Savater. Fernando Savater dice que es este amor al conocimiento, esta admiración a conocer, a la parte de la ciencia. Bueno, que las ciencias tienen algo de filosofía, pero habría que hacer una diferencia. La filosofía se permite hacer cuestiones más trascendentales. La filosofía se permite cuestionar a la ciencia. La ciencia suele ser más basada en evidencia, mientras que la filosofía no necesita evidencia, necesita constantemente hacer preguntas y cuestionamientos. No hay una que sea mejor, una fundamenta a la otra. La filosofía fundamenta a la ciencia. En un principio muchas de las ramas científicas eran filosofía. Ahorita les comparto un poco más de eso. Para ello les menciono brevemente el origen histórico y geográfico de la filosofía. La filosofía tiene un origen eh, en Grecia, aunque específicamente se considera que es en Mileto, lo que actualmente es Turquía. Eh, Hay un antes y un después de la filosofía. Antes de la filosofía, y ahí les pongo la era o la historia prefilosófica, mito. Antes de la filosofía todo era mito. Todas las explicaciones, no habían explicaciones racionales como las había o las hay en la actualidad. Todas las explicaciones antes de la filosofía eran míticas. Por ejemplo, si alguien decía, ¿por qué está lloviendo? Le podían contestar, es que Tlaloc está haciendo llover, ¿no? Es que los dioses nos bendicen con la lluvia. Esa es una explicación mítica. El mito es una explicación fantástica, religiosa, sobre fenómenos de la naturaleza, como la lluvia, la muerte, la vida, los nacimientos. Eso es el mito. El mito es una explicación fantástica sobre fenómenos de la naturaleza. Pero ¿qué creen? Empezaron a haber personas que empezaron a dudar de esas explicaciones religiosas, míticas, y ahí es cuando surgen los presocráticos. Se les conoce como presocráticos, obviamente, y ahí está implícita la idea de Sócrates,
Sócrates es un filósofo de la Grecia clásica, pero se les conoce como presocráticos porque podríamos decir que todavía son como los eh, filósofos que todavía no logran hacer filosofía en su totalidad. Son presocráticos porque ya abandonan las explicaciones míticas, pero todavía llegan a ocupar explicaciones como las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, el primer autodenominado filósofo, Tales de Mileto, él decía, no, es que los dioses no pueden hacer que llueva. Probablemente, no sé, a lo mejor él decía, la lluvia viene de las nubes, que sigue un ciclo, ¿no? Probablemente algo diría así. Lo que sí decía Tales de Mileto es que la vida provenía del agua, y es parcialmente cierto. Se sabe que en el origen primigenio de la vida surge en un océano primitivo y surge en los mares que eventualmente salen a tierra, los seres vivos que poblan el mundo físico del mundo, valga la redundancia, de la tierra, pero se dan cuenta cómo Tales de Mileto pues es un gran avance, ya no ocupa el mito, pero todavía ocupa fuerzas primordiales como el agua. Muchos filósofos presocráticos, por ejemplo, Heráclito va a decir que el fuego es el origen de todo. Parménides, Empédocles va a decir que eh, todo proviene de los cuatro elementos, ¿no? Es algo bastante interesante. Son explicaciones más racionales, pero todavía carecen de una explicación como la que vamos a recibir más adelante. Ahí es donde tiene esta relevancia Sócrates, porque Sócrates podríamos considerarlo como un parteaguas, un antes y un después de Sócrates. Sócrates ya no ocupa fuerzas de la naturaleza, Sócrates ocupa meramente el razonamiento. Sócrates se encuentra en la Grecia clásica, del siglo sexto al segundo antes de nuestra era. Bueno, no vive tantos años, pero esa es la época de la Grecia clásica en la que se desarrolla Sócrates. Los presocráticos son antes del siglo cuarto antes de nuestra era o antes de Cristo, como ustedes prefieran. Y pues es la parte bastante interesante, ¿no? Los presocráticos todavía hablan de fuerzas de la naturaleza. Sócrates ya en la Grecia clásica empieza a dar explicaciones racionales. Después viene pues ya un declive de la Grecia clásica y eventualmente viene la Edad Media, la patrística, que se define mucho por esta filosofía basada en el cristianismo, con filósofos como Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, que van a retomar mucho de Platón, Aristóteles, Sócrates, los grandes clásicos de la época de la Grecia clásica. Y esa es como va avanzando, así es como va avanzando. Posteriormente de la Edad Media, la patrística, viene la época o pues, la época moderna. Y la época moderna es hasta el siglo XIX. En el siglo XIX a la actualidad es la época contemporánea. Hay quien todavía hace más divisiones, pero no nos vamos a profundizar tanto en eso. Ya habrá tiempo para hacerlo en otras ocasiones o en otras asignaturas. Pero bueno, vamos avanzando un poco. La historia de la filosofía tiene pues estas divisiones. Pueden haber más, pero vamos a centrarnos en estas. Aquí me es importante mencionarles un poco de los clásicos. Ya les decía, ¿no? Sócrates es un antes y un después. Pitágoras inventa la palabra filosofía. El primer autodenominado filósofo es Tales de Mileto. Pero aquí vamos a hacer un énfasis en estos tres: Sócrates, Platón, Aristóteles. Qué tienen de importante Sócrates, Platón y Aristóteles? Que son los tres grandes filósofos de la época clásica, de la Grecia clásica. Sócrates es un antes y un después. Él ya hace un razonamiento meramente a través de preguntas. Él desarrolla un método que eventualmente se va a llamar la mayéutica, él la autodenomina de esa forma. Sócrates se va a convertir en el maestro de Platón. Platón va a escuchar a Sócrates, va a quedar impactado, va a generar su propia filosofía, va a escribir mucho. Todo lo que sabemos de Sócrates es a través de Platón. Sócrates no dejó nada escrito. Platón, su alumno, su estudiante, registró toda la vida y obra de Sócrates, o lo que sabemos sobre su vida. Pero Platón no queda, o no se queda ahí la historia de la filosofía clásica. Eventualmente Platón va a ser el maestro de Aristóteles. Un dato interesante es que Aristóteles es el maestro de Alejandro Magno. Alejandro Magno, aquel que se volvió el emperador de todo el mundo conocido de su época. Que es fascinante porque tanto conquistó Egipto, conquistó
Persia, persiguió un macedonio que conquistó todo el mundo conocido griego y que fallece bastante joven. Pero bueno, ya será interesante hablar de él más adelante. Vamos a hacer un poco de mención sobre las ramas de la filosofía. Eh, Cabe o sobra decirles que estas ramas fueron surgiendo a lo largo de la historia de la filosofía, pero un dato interesantísimo. Por ejemplo, están ahorita viendo en la pantalla lógica, política, estética, ética. Esas ramas surgen de Aristóteles. Las cuatro primeras que están viendo ustedes las inventó o las desarrolló Aristóteles. Aristóteles también es un antes y un después. Platón, primero Sócrates. Sócrates, Platón y Aristóteles son un antes y un después en la filosofía. Incluso hay quien tira chistes en la filosofía y dice, después de Platón todo es un refrito, todo es una repetición, todo es una copia. Después de los tres grandes clásicos todo es una copia. Lo cual puede tener cierta verdad, pero es un chiste finalmente, ¿no? Obviamente sí se puede escribir muchas cosas nuevas, pero a lo que voy, Aristóteles, el alumno de Platón, Aristóteles es un parteaguas, es considerado uno de los grandes pensadores de la humanidad. Si ustedes estudian medicina, derecho, incluso si estudian programación, van a ver a Aristóteles. La lógica, la filosofía política, la estética, la ética, todas esas son desarrolladas por Aristóteles. La lógica es esta rama de la filosofía que va a estudiar los principios del razonamiento válido, cómo es que una idea, un argumento es válido y correcto, las reglas que rigen para que eso sea correcto, sea válido, sea verdadero. Incluso hasta se ocupa como sinónimo cuando alguien te dice, ay, es que lo que dices no es lógico, es que ese razonamiento no suena verdadero, no suena válido, ¿no? Ya veremos la diferencia entre estos conceptos más adelante, pero quedémonos con eso, la lógica como esta rama de la filosofía que estudia que un razonamiento sea válido. Luego tenemos la filosofía política, que va a estudiar eh, situaciones específicas del gobierno, por ejemplo, las instituciones políticas, las relaciones con el poder, cuestiones sobre la justicia, los derechos, la libertad, la legitimidad del gobierno, la distribución del poder, su gobernanza, cómo gobernar una comunidad es lo que estudia la política. La estética también va a ser una rama bastante interesante que va a hacer referencia al estudio de la belleza, a la naturaleza de lo bello, por qué puede ser algo bello o por qué puede ser eh, desagradable, ¿no? Ese es el estudio de la estética. La ética tiene una profundidad bastante interesante porque la ética no son reglas, la ética no es decirte eso está bien, eso está mal, porque eso es la moral. La moral son las reglas. La ética es una constante reflexión sobre qué es lo correcto, lo incorrecto. Es una reflexión constante. Porque, por ejemplo, imagínense un médico que dice, ¿debo salvar o no debo salvar a esta persona? Eh, Esa pregunta, ¿no? Así muy dramática. Cuando una persona se encuentra en un dilema ético, un dilema moral, si quisieran también darle el sinónimo, ¿no? Pero es esta cuestión de reflexionar. No siempre lo correcto va a ser fácil de encontrar. La ética va a ser esta reflexión de cómo llego a lo correcto, qué sería lo correcto, qué sería lo moral. Luego tenemos la epistemología, que es esta rama de la filosofía que va a estudiar por qué el conocimiento es verdadero. No lo confundan con la lógica. La epistemología viene de episteme, que es como conocimiento, el conocimiento más elevado, más puro, y logos, que es estudio tratado, es el estudio del conocimiento más verdadero, más elevado. Pero particularmente, pues es una rama que va a criticar cómo los científicos ocupan mucho la epistemología, ¿no? Porque un científico necesita fuentes epistemológicas válidas. No es lo mismo que un médico lea un manual de cardiología de la Asociación del Corazón Americana a que vea un TikTok, ¿no? O sea, se dan cuenta que un TikTok, pues obviamente un TikTok, eh, aunque me digan, ¿y qué tal que el TikTok lo hizo un médico cirujano? Si el médico cirujano se basó en un libro de la Asociación Americana del Corazón, pues te diré, pues sí es válido, ¿no? Pero ahí va la crítica. Si es una opinión de un TikToker que dice, no, es que siento que el corazón me late rápido, pues no es tan válido, ¿no? No tiene tanta fortaleza como algo que se sustenta en el conocimiento científico, comprobado, estudiado. Esa es la epistemología.
aquella rama que va a estudiar cómo llegar a que una disciplina o el conocimiento de una disciplina o de una ciencia sea verdadero. Ahí es donde les digo que mucho de la filosofía sustenta a la ciencia. La diferencia es que la ciencia pues se basa en evidencia, busca objetivos específicos y la filosofía es más abierta. Habrá quien diga y ocupe para definir a la filosofía que es una ciencia, yo les diría, uy, eso abre un debate gigantesco, porque son distintas. La filosofía no necesita pruebas, porque no está buscando pruebas siempre, está buscando generar conocimiento, generar duda, generar reflexión, cuestionarlo. Y si llega a la verdad, qué bueno, pero no se queda ahí, ¿no? La filosofía va más allá de eso. La ciencia puede quedarse con hechos. Piensen ustedes, de manera muy breve, aunque a lo mejor no limitante, la ciencia se basa en hechos, la filosofía se basa en preguntas. Y la filosofía cuestiona la ciencia. Si un científico hace un avance, ¿será correcto hacer ese avance? Eso es una relación entre la ciencia y la filosofía bastante interesante. Les dejo una actividad, ya les compartía un poco de las definiciones. Les dejo que ustedes hagan un mapa mental con lo que ustedes vieron. Pueden regresar al video, le pueden poner pausa. El título del mapa mental es Ramas de la filosofía. Háganlo en un sentido horizontal. Inicien por el centro. Aquí les pongo un ejemplo en la pantalla. Donde está el título, surgen ramificaciones desde el centro con direcciones en manecillas del reloj. Si se dan cuenta, ahí donde dice branches es la 1, donde dice central ideas 2, simple rules 3, imágenes. Así se va, ¿no? Se dan cuenta que va en sentido del reloj, tiene texto y dibujo. Si ponen puro texto o puro dibujo, les voy a hacer la observación de que les hace falta. Y pues apóyense de esto. Les dejo una definición hasta etimológica en este caso de epistemología, estética, ética. Ya les comenté brevemente sobre qué tratan. Filosofía del lenguaje, filosofía política, lógica. Quizá nos hace falta mencionar algunas. Específicamente me gustaría nada más brevemente comentarles metafísica y ontología. La metafísica es lo que está más allá de lo físico. Váyanse por el nombre, ¿no? Meta, más allá, physis. Physis es un término que la metafísica también la elabora Aristóteles, pero la metafísica viene de physis, que es este concepto de la naturaleza, pero para Aristóteles tiene un significado muy profundo, porque es como la vida, lo que existe, como una forma, la physis, ¿no? Eh, la forma de la vida o de lo que es, de lo que existe, ¿no? Sobra mucho que decir, digo, no me daría tiempo, pero piensen ustedes, la metafísica es lo que está más allá de lo material, más allá del mundo. La muerte, el espíritu, el cielo, el infierno, esos son conceptos metafísicos, porque están más allá de lo material, de lo físico. No podemos ver el cielo, no podemos ver el infierno, porque están más allá de lo físico. Meramente como un ejemplo. Ya si quieren hacer una reflexión filosófica que ponga en duda esto, es muy bella la filosofía para hacer eso, ¿no? También tenemos a la ontología. La ontología es una rama de la metafísica y va a estudiar las categorías del ser. Por ejemplo, qué hace que el ser sea, qué hace que el ser humano sea valioso, por poneros un ejemplo demasiado simplista, ¿no? Por ejemplo, el que el ser humano sea más valioso que el pescado que se come, podemos utilizar la ontología para decir, ¿realmente existe algo que haga más valioso al ser humano? ¿Realmente existe el ser humano o no existe? ¿Qué existe? O sea, ¿es acaso el hecho de que tenga conciencia lo que lo hace valioso? La ontología es el estudio del ser y la existencia. ¿Qué hace que las cosas existan? También sobra explicaciones para definir a la ontología. Ya lo haremos más adelante. En tercer semestre vamos a hablar bastante de ontología, si es que los llego a ver. Ya les podría dar otro profesor eh, o profesora, maestra, Humanidades 2 o Humanidades 3, pero si los vuelvo a encontrar, pues les haré el recordatorio. Muy bien. Por último, les dejo una breve actividad, un problema. Les pido que escriban esto en su cuaderno y lo resuelvan. Imagínense que su hermano menor ya no quiere seguir estudiando la preparatoria. Él entraría el próximo año a la escuela. Tu mamá está asustada porque tu primo le dijo lo mismo a su mamá y dejó la escuela. ¿Cómo convencerías a tu hermano de no dejar la escuela?
apóyate de las ramas de la filosofía. No necesariamente tienes que utilizar todas. Puedes usar cada una o puedes usar una. Pero ¿cómo convencerías? Así les doy una pista, ¿no? Hay mucho de lógica en la respuesta. Imagínense que, sin ofender, porque tampoco es como que sea imposible, ¿no? Que alguien diga, no, es que yo voy a dejar la escuela porque me voy a volver TikToker. Pues mira, hay muchos puntos de los que hablar, ¿no? Una cosa no está peleada con otra, puedes hacer las dos al mismo tiempo. Y también, ¿qué tan probable es que seas famoso sin quitar o sin decirte que no puedes? O sea, sí podrías, pero no tiene por qué una excluir a la otra. Es más, o sea, la escuela te prepara, muchos TikTokers pueden hablar de temas que aprendieron en la escuela. Mucha gente dice que la escuela no existe, pero curiosamente no es como que sean analfabetas, ¿no? O sea, todos los que te dicen la escuela no existe, no sirve, saben leer y escribir, saben hacer sumas y restas, incluso hasta saben ocupar cosas que ustedes van a aprender en la preparatoria. Así que eso de que la escuela no existe, no necesariamente. También depende uno cómo la aproveche. Yo les diré que es más importante eso. Pero bueno, si tienen alguna duda o comentario, pueden escribirme al correo psic.breyes@gmail y estaré encantado de responderles. Espero que tengan una excelente tarde, día o noche. Cualquier duda, permanezco atento a ustedes. Hasta pronto.